Bienvenidos todos de nuevo a este su programa Diálogo Ciudadano con el ingeniero Eric Tijerino. Iniciamos la segunda parte de nuestro programa en el cual estamos recorriendo la ciudad de Buenos Aires. Nos ubicamos en este momento al frente de lo que es el edificio de gobierno, la Casa Rosada, el cual, pues su nombre lo caracteriza por ese color que mantiene en sus muros, de lo cual vamos a estar hablando en este segmento. Lu, bienvenida de nuevo a tu programa. Iniciamos. Muchas gracias, Eric, por tu cordial bienvenida. Así es, estamos acá en la Plaza de Mayo, precisamente en la Casa Rosada, que es nuestro palacio, el cual funciona como la sede del Gobierno Nacional. Este importante edificio de color rosado ocupa el predio en donde se construyó el Fuerte de Buenos Aires, el cual fue la residencia de los virreyes españoles y además luego logró albergar a las autoridades de los sucesivos gobiernos patrios. El actual edificio es el producto de la fusión de dos construcciones anteriores, lo que era la sede presidencial y además el Palacio de Correos. El Palacio de Correos, el cual estaba contiguo al edificio, opacaba bastante lo que era la sede del gobierno, por lo que nuestro presidente Julio Argentino Roca solicitó en el año 1882 un proyecto de ensanche y reparaciones que fusionara a ambos edificios. Para poder unirlos, el arquitecto italiano Francisco Tamburini, quien fue además el responsable de la construcción del Teatro Colón, fue quien proyectó un gran arco central en la entrada de lo que es la calle principal donde se encuentra la Casa de Gobierno, cuya construcción logró finalizar para el año 1890. Esto marcó lo que fue el fin de lo que quedaba del antiguo fuerte, en donde solamente se conservaron algunos muros y una de las troneras que pueden verse en el actual Museo de la Casa Rosada. Por otra parte, Roque Sáenz Peña fue el único presidente que vivió dentro de la Casa Rosada, entre lo que fue el año 1910 y 1914. Ahora, en el Salón Blanco se daban banquetes en los que se servían hasta 12 platos distintos y el menú siempre estaba escrito en francés. La vajilla, por ejemplo, era de porcelana inglesa y francesa, igual que lo que era la platería y cristalería. Aún todavía quedan las herederas de las palmeras africanas que se plantaron a fines del siglo pasado, cuando se afrancesó la construcción y se le dio un toque más exótico. Lucila, con lo que acabas de describir, pues eso ya nos da una explicación del porqué de la asimetría del edificio. Si vemos la cronología, pues en la época del virreinato, que estamos hablando del siglo XVIII, en este caso, pues lo que era un fuerte, el cual le daba resguardo y seguridad a la ciudad. Luego, cuando ya Argentina se independiza y se convierte en la República de Argentina, pues empiezan a pensar en demoler dicho fuerte e ir construyendo lo que hoy por hoy es la Casa Rosada. Pero lógicamente fue en fases, lo cual justifica que el ala que da hacia el sur y la que da hacia el norte no sean exactamente iguales como regularmente se diseña. O sea, esto claramente nos dice que el edificio es edificado en dos épocas diferentes, con dos arquitecturas diferentes, eso sí, muy similares, que a pesar de su asimetría guardan una armonía y una belleza natural. Pero hay otra situación que llama la atención y que lo hace famoso, y es el tono de sus muros, el cual es un tono rosado, es un tono que no es común en la piedra. ¿Qué puedes agregar al respecto, Lu? Sí, Eric, así es. La verdad que llama mucho la atención para todas las personas que semejante palacio sea de este color, rosado. ¿Por qué? Es la pregunta. Básicamente, el presidente Sarmiento fue el responsable de que la Casa Rosada sea de este color. Entre los historiadores circulan dos teorías o rumores al respecto de por qué es así. Una de ellas, por ejemplo, está relacionada con una disputa política que en aquel momento gobernaba la escena política argentina y enfrentaba a quienes eran los unitarios y los federales. Los primeros asociados con el símbolo en blanco y los segundos en color rojo. Se dice que en honor a la democracia y a la representabilidad
que debiese tener la edificación con la ciudadanía, Sarmiento decidió mezclar ambos colores y pintar el palacio de la mezcla entre ellos, lo que resultó con este color rosado. La segunda teoría ahora es un poquito más simple, pero quizá un poco más verosímil. Sarmiento simplemente decidió embellecer la morada del Poder Ejecutivo Nacional. La técnica principal de pintura en ese tiempo contemplaba lo que era el uso de sangre de buey y cal, pues no se salía así con facilidad y aseguraba la durabilidad. Impermeable a la lluvia, y además tenía otras propiedades especiales que la sangre proporcionaba a la mezcla. El palacio entonces quedó de ese color, ya que los materiales conseguirían una mayor fijación y durabilidad. Lu, con esto pues nos queda clara las dos teorías que existen. Realmente no hay una sola, es una situación que todavía no está aterrizada, pero ambas tienen cierta veracidad y justificación al respecto. Ahora nos trasladaremos a un sector de la ciudad, el cual denota ya su modernismo, en el cual pues vamos a poder observar el monumento más icónico de la ciudad, que es el Obelisco, y la avenida más ancha del mundo, la 9 de julio. Nos trasladamos y regresamos. Bueno, ahora nos hemos trasladado a un nuevo lugar fascinante de la ciudad de Buenos Aires, en la cual vamos a poder observar cómo se desarrolla y se moderniza. Anteriormente pudimos ver toda su fase de fundación, toda su fase independentista, en toda esa historia de sus primeros 2 siglos de nacimiento. Nos trasladamos al siglo XIX, en los años a finales del 1800, en donde es declarada capital federal de la República de Argentina. Con este título, la ciudad empieza a tener nuevos destellos, nuevos incentivos, y se inicia lo que le llaman acá la segunda ola migratoria, en donde empiezan a aparecer migraciones europeas de otros países, no solo español. Tenemos la gran inmigración italiana que viene a ubicarse y da origen al barrio de La Boca, famoso, y que todos pues hemos tenido alguna noticia de él o hemos tenido la dicha de visitarlo. Aparte de su gran representante de fútbol, el Boca Junior, pues da inicio más o menos en esa época, a finales del 19. También empiezan a venir ocupaciones y creaciones de nuevos barrios, como en el que nos encontramos ahorita, el barrio San Nicolás, que demuestra el modernismo de la ciudad. Podemos observar avenidas anchas. Estamos a nuestras espaldas, tenemos la avenida 9 de Julio, una de las más anchas del mundo, con un gabarito de más de 150 metros. Pero no solo eso se queda ahí, edificios icónicos como el Obelisco y un sistema de transporte sumamente eficiente. Claro que sí, Eric, la verdad que aquí en Argentina tenemos un transporte que es muy eficiente y diferentes tipos, por supuesto. Comenzamos desde lo que son los colectivos o los famosos buses que se sitúan aquí en la 9 de Julio y recorren todo lo que es la capital federal. Por otra parte tenemos lo que es el subterráneo, nosotros lo llamamos el subte. Las líneas del subte son las que recorren tanto hacia el norte como al sur, como del este hacia el oeste. Por otra parte, tenemos ya comunicando lo que es la provincia, que es el casco que está alrededor de lo que es la ciudad de Buenos Aires, mediante lo que son los ferrocarriles. Perfecto, para que podamos darnos una mejor idea, iniciaremos un recorrido por toda esta infraestructura vial y de comunicación de Buenos Aires que amablemente Lu ya nos ha transmitido. Quédense con nosotros que ya se lo mostramos.
Bueno, Lu, ¿qué te parece si iniciamos nuestro recorrido en una de las áreas más modernas de la ciudad, en la cual pues tú nos irás narrando cómo es que se empieza a desarrollar estos sectores que son sumamente importantes en el tema de arquitectura, en el tema de urbanismo, en el tema de residencial, que hoy por hoy hacen a Buenos Aires una de las ciudades más modernas de América y del mundo? Sí, mira, Eric, en el segundo periodo migratorio, en el año 1900, Buenos Aires era la tercera ciudad en cuanto a crecimiento detrás de Hamburgo y de Chicago. Ya poco después estaba entre lo que eran las 12 ciudades con la mejor arquitectura. Primero con la arquitectura italiana y luego la francesa. Ya para el tercer periodo migratorio, a partir de lo que era 1930, atraídos por lo que es el incesante desarrollo industrial y también la ilusión de una mejor calidad de vida, es que se da un salto poblacional en lo que fue el censo de 1947 y 1960, cuando el número de habitantes creció exponencialmente. En este periodo, mediante las migraciones internas, se estabilizó a la población y además se modificó la orientación de su arquitectura. Además, se sumaron lo que son las zonas con viviendas obreras, con unidades económicas tipo monobloques. Ya a partir de los años 60 es el tiempo de las autopistas y además de las torres residenciales, provocando un crecimiento vertical ordenado que hoy podemos observar en la gran mayoría de los sectores de esta ciudad. Ya desde el año 1936 es que se construyen edificios de gran altura, como el edificio Cabañago, en aquel entonces quien fue el más alto de América Latina. Ahora el 75% de los porteños viven en departamentos. El crecimiento vertical se implementa desde principios del siglo XX. En este periodo, el urbanismo de la ciudad da pasos a lo que son las grandes avenidas, como en este caso la 9 de Julio, con sus 150 metros de ancho, la más ancha del mundo, cabe aclarar. Y dentro de ella lo que es el icónico Obelisco con sus 67 metros de altura, claramente, que además fue construido en tiempo récord de 31 días. En esa misma época es que se desarrollan los barrios de San Nicolás, Retiro, Palermo, Recoleta, por ejemplo, entre otros. Es importante también mencionar en este sector lo que podemos observar en cuanto a la infraestructura vial y sobre todo al sistema de transporte público de la ciudad. Acá en la 9 de Julio, una de las más representativas en ese tema, ya que cuenta con líneas principales del subterráneo, líneas muy bien organizadas del transporte en bus, que ustedes le llaman combis, ¿ok? ¿Qué pudiéramos agregar al respecto de cómo va creciendo ese servicio acorde al crecimiento poblacional de la ciudad? Bien, mira, Eric, te comento. El transporte es vital, básicamente, en nuestra ciudad de Buenos Aires, sobre todo para poder comunicar lo que es el casco que rodea la ciudad, en donde también vive gran población de nuestro país, el llamado, conocido como la área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, estas personas, para poder llegar a los trabajos que se ubican la gran mayoría dentro de lo que es la ciudad, como suele pasar en la gran mayoría de los países, necesita lo que es una buena comunicación, que sea rápida, que sea eficiente y que funcione. Tal es así que, bueno, muchas líneas de colectivo atraviesan lo que es la provincia y también dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Los colectivos, que bueno, nosotros les llamamos así, pero ustedes entiendo que les llaman los buses, facilitan mucho lo que es el transporte. Incluso, bueno, acá en la 9 de Julio, como podemos ver, se creó ya hace bastantes años lo que es el Metrobús. El Metrobús son estas calles dentro de lo que es la 9 de Julio, adaptadas únicamente para el uso del transporte público, exclusivo de colectivos, lo cual agilizó lo que era el tiempo de viaje. En lo que por ahí una persona se tardaba en 40 minutos, ahora lo realizan la mitad o un poquito menos de tiempo, entre 20 a 15 minutos aproximadamente. Eso lo que hace es agilizar, primero, la vida de las personas, porque no todos queremos estar 3 horas viajando, y que además, por supuesto, genera que haya mucho más flujo de transporte y que se puedan ubicar más unidades de estos colectivos.
Lu, lo que estás mencionando es sumamente interesante, sobre todo en que las personas en una ciudad tan grande no invierten mucho tiempo de su día en estarse transportando de casa al trabajo y del trabajo a casa. Estamos hablando de periodos de 20, 30 minutos máximo, en lo cual no solo en lo que es los buses, sino que también cuentan con líneas subterráneas que vienen a ser un conjunto con el transporte de superficie y pues cualquier persona puede estar en un extremo y a los 30 minutos estar llegando a su destino, al otro extremo de la ciudad. Sí, sí, por supuesto. Los subtes, además de, bueno, para mí siempre es mejor incluso que el colectivo porque uno le gana también al tráfico, porque como dije, no todos los colectivos pasan por el Metrobús. En cambio, el subterráneo vas por debajo y ni te enteras de lo que está pasando arriba. Los subtes se ubican las estaciones en lo que son las avenidas principales, las cuales son las que van a comunicar después con las demás calles, en donde las personas pueden ya sea vivir o trabajar. Actualmente tenemos lo que son 6 líneas diferentes de subte, las cuales, como dije, se ubican sobre las avenidas principales, y el máximo de tiempo entre cabeceras de lo que es la primera estación con la última, como mucho son 25 minutos, para que te des una idea. Un sistema súper eficiente y por eso Buenos Aires está catalogada como una de las mejores que prestan el servicio público de transporte urbano. Cuentan también con un sistema masivo de taxis, el cual da un servicio muy profesional. De igual forma, en cualquier momento, en cualquier esquina, hay en cualquier cantidad de estos y ayudan también al transporte. Sí, claro. En este caso uno puede tomar un taxi en cualquier parte de la calle, no es necesario ni estar en una esquina, ni estar en una parada particular. Uno con tan solo asomarse y agitar tu brazo ya enseguida van a frenar. Esto, bueno, sería lo que ya un transporte más bien privado, como lo es también el servicio de combis, que, por ejemplo, bueno, las combis serían como unos minibuses que tienen una capacidad de 19 personas aproximadamente, la cual comunica también lo que es el transporte, como comentaba antes, con la provincia de Buenos Aires, con esta área metropolitana, la cual posee 2 estaciones, la estación que va para lo que es el sur, ubicada debajo del obelisco, o sea, volvemos al área de lo que es el subterráneo. Allí mismo, debajo del obelisco, se ubica una gran terminal donde todas estas combis o minibuses estacionan y tienen una frecuencia, por ejemplo, de lo que es en la semana, cada 15 minutos. Y después la otra terminal, que se encuentra en Puerto Madero, es la que ubica las combis que van para lo que es la zona norte de esta área metropolitana. Tal es así que, bueno, me gustaría informarte que contamos también con los que son los ferrocarriles. El ferrocarril es un transporte muy importante para un país. En este caso, atraviesa lo que es el área metropolitana desde el sur hacia la capital, o desde el norte hacia la capital, o desde el oeste hacia la capital. Son 4 líneas de ferrocarriles, las cuales tienen todos nombres de expresidentes. Por ejemplo, la del sur es la de línea Roca, la que va para lo que es zona norte puede ser la línea Mitre, y para el oeste tenés, por ejemplo, la Sarmiento. Lu, ahora que hablamos del ferrocarril de superficie, también existen las líneas que comunican con el interior de lo que es el Gran Buenos Aires, de lo que es la metrópoli de Buenos Aires, que realmente dejan de ser 4 millones. Actualmente pueden andar rondando cerca de los 20 millones de habitantes dentro de todo lo que es el Gran Buenos Aires. En este caso entran a fungir ya las terminales de trenes, como es Retiro, al norte me parece, y ¿qué más pudieras decirnos? Porque también creo que a 3 de los puntos cardinales cuentan con terminales de tren muy bien implementadas. Sí, claro, o sea, como mencioné anteriormente, básicamente el ferrocarril comunica esta masiva población que se encuentra en lo que es el área metropolitana con la ciudad para poder llegar a sus trabajos. Por otra parte, existe lo que es el ferrocarril que nosotros le llamaríamos como a larga distancia,
que incluso visita lo que es el interior de Buenos Aires. O sea, estamos hablando ya de aproximadamente unos 300 kilómetros a lo que es la ciudad. Por ejemplo, llegando a Mar del Plata, que es la ciudad donde tenemos playa. También comunica con otros pueblitos del interior, no tan conocidos, pero que sí están en ese recorrido. Ok, Lu, ahora para ir terminando este segmento, quisiera nos compartas cómo es el funcionamiento en cuanto al pago de ese boletaje para poder utilizar los diferentes servicios de transporte acá en Buenos Aires. Bien, lo que es el transporte público cuenta con una tarjeta, como si fuera una tarjeta de crédito, básicamente, pero se llama SUBE, que significa Sistema Único de Boleto Electrónico, el cual uno le carga dinero, el dinero que uno quiera, ¿sí? Puedes cargar desde una suma mínima hasta una suma máxima, claramente, la cual se carga en las diferentes estaciones de subte, por ejemplo, o también en kioscos, en lo que son estaciones de servicio. Entonces simplemente se apoya la tarjeta en un aparatito en el cual el operador carga el monto, vos le abonás ese monto y uno ya cuenta con ese dinero a favor para utilizarlo en los viajes. Y lo bueno es que también esta tarjeta cuenta con un saldo negativo. Es decir, si yo me gasté toda la plata que tenía, tengo un resto como para seguir utilizando un ratito más y después ese resto se vuelve a sumar una vez que yo vuelvo a abonar. Vuelve a ser positivo y deja de ser negativo. Lu, no cabe duda que en todo su sistema, en toda su estructura y metodología de uso del transporte acá en Buenos Aires, pues lógicamente todo está cubierto y eso es lo que lo convierte en un sistema sumamente eficiente para mejorar y mantener el nivel de vida de todos sus vecinos. Creo que con eso terminamos este segmento y vamos a trasladarnos ahora al barrio más moderno de la ciudad, que es Puerto Madero. Pero antes pasaremos visitando lo que es el Palacio de los Deportes, Luna Park, el cual cuenta con una gran historia de Buenos Aires. Continuamos. Como parte de todo este gran desarrollo, en 1932 se inaugura el Palacio de los Deportes, el afamado Luna Park. Una instalación que inició para darle lustre a lo que es la actividad del boxeo argentino, el cual pues da como fruto a grandes boxeadores históricos como Luis Ángel Firpo, como Nicolino Loche en los años 60 en el peso welter, como Carlos Monzón en los años 70 en el peso mediano y en esas mismas fechas Ringo Bonavena en los pesos pesados. Peleas que nosotros recordamos con grandes contrincantes como Cassius Clay, que era el campeón del mundo en aquel entonces, o representantes norteamericanos como era Dempsey y otros más. Luna Park no se queda únicamente como una situación del deporte para el boxeo, sino que también se reinventa como un espacio para lo que son eventos especiales.
y dentro de esa trayectoria muchos años estuvo instalado acá lo que fue la famosa pista de patinaje sobre hielo, y uno de los eventos especiales más afamados y más recordados es la boda de Diego Armando Maradona, la cual albergó a más de 1.500 invitados, los cuales se trasladaron de diferentes partes del mundo para poder estar con él. Bueno, luego de esta visita a Luna Park, nos dirigiremos al barrio más moderno de la ciudad, Puerto Madero, el cual inicialmente era el puerto fluvial de la ciudad y luego se convierte en un sector sumamente atractivo, ya que alberga gran infraestructura para el turismo, el área residencial y hotelería. Quédense con nosotros, continuamos. Bueno, Eric, te contaré cómo nace un poquito lo que es la historia del barrio de Puerto Madero. Básicamente a fines del siglo XIX, la necesidad de crear un puerto que conectara a Buenos Aires con Europa, en este contexto de auge de lo que fue el modelo agroexportador, llevó al ingeniero Eduardo Madero a presentar su propio proyecto. El plan consistía en la fabricación de 4 diques cerrados interconectados mediante puentes y 2 dársenas, una norte y otra sur. La construcción de este puerto vino a llenar un espacio despoblado y agreste. Fue aprobada por el entonces presidente Julio Argentino Roca a fines del año 1884 y entre 1900 y 1905 se construyeron los 16 docks de ladrillos rojizos, que son claros exponentes de la arquitectura utilitaria inglesa. Los docks tenían entre 3 y 4 pisos con sótano, depósitos que serían incluso utilizados para poder guardar granos y otros artículos de exportación. Sin embargo, debido a lo que fue aumento en el tráfico de mercancías y también al incremento en el movimiento de pasajeros, hacia el año 1910 este puerto resultó insuficiente. Un año más tarde es que comienzan las obras para la ampliación de la zona portuaria con dársenas en forma de peine, una obra del ingeniero Luis Augusto Huergo. De puerto a barrio de excelencia es que se convierte. ¿Por qué? Porque esta zona portuaria se convirtió tras décadas de inactividad en un ejemplo internacional de reconversión urbana, el desarrollo de una nueva relación entre lo que es la ciudad y el río, y poniendo en juego lo que es el reciclado de sus docks, la apertura de nuevas calles y bulevares, con la inclusión de parques y plazas y, por sobre todas las cosas, la resignificación del espacio público, fue lo que hizo que este barrio sea uno de los más pintorescos de Buenos Aires. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta tu bella ciudad de Buenos Aires, Lu. Hemos escogido para despedirnos el barrio, uno de los barrios más modernos, que es Puerto Madero, que originalmente fue un puerto de carga y descarga marítimo y luego se reinventa como una zona turística, la cual al día de hoy alberga importantes y prestigiosos restaurantes de tenedor, tiendas de marca, hoteles 5 estrellas, torres residenciales y áreas verdes que son parte del pulmón de la ciudad. Pero lo más importante, que alberga una de las estructuras más icónicas de la ciudad. Claro que sí, Eric, estamos hablando del Puente de la Mujer, que lo tenemos aquí atrás nuestro. El Puente de la Mujer se fue inaugurado en el año 2001, gracias al ingeniero y al arquitecto Santiago Calatrava, el cual es de influencia, igual es español, con mucha influencia española, trabajó en nuestra ciudad. Este puente posee una longitud de más de 150 metros cuadrados y su forma tan peculiar hace la alusión de una pareja bailando tango. Para nosotros es muy importante y es un ícono de nuestra bella ciudad de Buenos Aires, y estoy muy agradecida al programa, muy agradecida a Eric por permitirme mostrarles a todos ustedes allí en Quetzaltenango una partecita de lo que es nuestra ciudad. Así que les envío un fuerte abrazo y esto no es un adiós, sino que es un hasta pronto. Bueno, Lu, muchas gracias. Creo que has logrado el objetivo de enviarnos a Guatemala, a Quetzaltenango, un pedacito con todo tu cariño de esta tierra bella. Correcto. De Buenos Aires, Argentina. Así que, como tú bien lo dijiste, esperamos que no sea un adiós, sino un hasta pronto. Gracias por todo, Lu. A vos.
seguimos nuestras transmisiones desde Buenos Aires. Más adelante cubriremos temas de infraestructura y funcionamiento de la ciudad. Quédense con nosotros, la próxima semana continuamos. Hasta pronto. Chao, chao.